¿Te sientes sin esperanza? ¿Te cuesta confiar en las personas? ¿Tienes miedo al futuro? No estás solo. Hay una esperanza real para ti, una que no cambia, una que sostiene. Bienvenido a Esperanza en el Camino, un espacio donde personas reales comparten cómo encontraron vida y propósito en el Evangelio y la persona de Jesús. Hoy hablaremos sobre la provisión de Dios en la escasez. Estamos en Esperanza en el Camino. Tenemos un invitado que vuelve una vez más a estar con nosotros, un gran amigo que nos va a ayudar a entender algo importante. ¿Cómo podemos ver la provisión de Dios en la escasez? Pareciera como una contradicción. Provisión cuando hay escasez. Bueno, ese no es nuestro problema, será el problema de Juan, quien está con nosotros y quien va a hablarnos acerca de la provisión de Dios en la escasez. Bienvenido, Juan. Gracias, Eyel. Yo creo que es un problema de ambos, ¿ok? Pero nada, aquí estamos. Qué bueno. Gracias por la invitación. Como es un gusto tenerle con nosotros. ¿Cómo se puede dar la provisión de Dios en medio de la escasez? Porque cuando uno está en escasez, y creo que todo ser humano ha pasado en algún momento de su vida por escasez y que no tiene todo lo que quisiera tener o los recursos que le hacen falta tener, ¿cómo podemos ver la provisión de Dios en esos momentos? Cuando decía un cantante dominicano, cuando la nevera está vacía, ¿cómo podemos ver la provisión de Dios en ese momento? Wow, tremenda pregunta. Y creo que lo primero que me viene a la mente es lo que decía Pablo en Filipenses 4:13. Uh-huh. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, así es. Y ciertamente muchas veces, ¿no? Declaramos ese verso a diestra y siniestra sin importar la condición, pero en el contexto en el que Pablo lo traza es justamente en términos de provisión. Y por eso él nos deja saber que sabía cómo vivir en abundancia, pero también cómo vivir en escasez. Y creo que la palabra en la cual él concluye es contentamiento. Ahora, yo creo que el contentamiento, pues claramente debe venir del Señor, no es algo que nosotros podemos fabricar. Contentamiento, eso sería como una palabra, decimos en mi país, dominguera, cuando una palabra especial. ¿Qué sería entonces el contentamiento? Bueno, justamente lo que acabo de manifestar. El contentamiento es entender que Dios es bueno, que independientemente de las circunstancias por las que a veces atravesamos, Él sigue siendo Dios y podemos estar agradecidos con Él. Creo que la palabra contentamiento puede ir de la mano con gratitud. Saber que Dios vela y cuida de nosotros, y lo que sí estamos seguros, incluso es como decía el mismo salmista, él manifestaba: fui joven y ahora soy viejo y no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Entonces, para aquellos que estamos en Cristo, creo que es una declaración de la cual necesitamos estar conscientes. No necesariamente tener todo implica que podemos estar contentos. Aún teniendo poco, como decía Pablo, podemos estarlo. Y creo que contentamiento va a eso, de saber quién es Dios, estar agradecidos con Él, agradecidos por su amor y su provisión. Es interesante porque, por lo general, cuando uno se mueve de país, de su país de origen a otro país, hay siempre como un temor a estar en escasez. Porque cuando uno está en su país de origen, uno se siente como más tranquilo, más confiado, como que respira diferente, quizás porque sabe qué pasos debe de dar para no estar en escasez. Y a veces en nuestros países de origen también se dan las escasez y vamos a otros lugares porque hay escasez. Algo parecido pasó con la vida de Jacob y sus hijos, que
llegó escasez a su región y tuvieron que ir a Egipto en busca de granos para poder comer. O sea que el buscar en medio de la escasez no es el problema. La pregunta sería, ¿qué tanto pudiéramos decir, o no sé si es una pregunta que se pueda responder, pero ¿qué tanto pudieras parecer algo que realmente es escasez cuando no lo es? ¿Y qué tanto pudiera ser abundancia cuando tampoco lo es? Y voy a explicar un poco más, porque parece un trabalenguas. A ver. A veces decimos, estoy en escasez, pero tenemos cosas en las casas para consumir o tener que lo damos por sentado. Decimos, estoy en escasez porque no hay una proteína para comer, pero hay queso y hay pan. Estamos en escasez porque no tengo el vehículo que quiero o el tanque de gasolina no está lleno, pero tenemos gasolina suficiente para hacer cualquier diligencia rápida del momento que se necesite. Estamos en escasez porque estamos llegando al fin de mes y ya me queda poco del presupuesto. Estoy casi ahí apretando el poco que queda para que no se vaya. Y ya dentro de unos días voy a recibir dinero otra vez, pero estoy en escasez. Ese tipo de visión, ¿cómo podemos comenzar a corregir eso en nuestras vidas? De que por el hecho de que yo llegue al fin de mes y no me sobre el dinero, no significa que estoy en escasez, ¿verdad? Correcto. Bueno, a la luz de lo que dices, pienso en Mateo 6. Claro. Justamente cómo el Señor le manifiesta a sus discípulos que no se afanen, que por nada se afanen. Y justamente lo que Él trae a colación a partir del verso 25 tiene que ver con temas de provisión. Uh-huh. Y recuerda que en ese texto Él habla de comida, habla de bebida y habla de vestido. En otras palabras, 3 cosas por las que quizás mencionas uh-huh. que muchas veces nos rompemos la cabeza por querer tener algo más. Uh-huh, uh-huh. Pero cuando venimos a las Escrituras vemos que el Señor dice que aún los que no le conocen se preocupan por esto o viven incansablemente persiguiendo esto. Claro. Pero Él luego ya concluye ese texto mencionando. Vemos cómo Él trae a Salomón y sabemos, como dice las Escrituras, que no ha habido ni habrá, aparte de nuestro Señor Jesucristo, un rey con todo el esplendor y la gloria con la que Él pudo haber caminado en esta tierra. Es decir, lo tenía absolutamente todo, pero Él lo compara con el lirio de los campos y dice, mira los lirios, que realmente no se encargan por hilar, por buscar su vestido, y Dios los viste. Entonces me encanta que esa parte de las Escrituras termina diciendo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, y estas cosas, dice, serán añadidas. Por lo general tendemos a decir, y todas las cosas serán añadidas. Pero a lo que el Señor específicamente dice, por lo menos esto puedes estar tranquilo que esto no te va a faltar. Que es justamente lo que tú decías. Al menos algo para comer tú vas a tener. Claro. Al menos algo para vestir tú vas a vestir. Al menos algo para tomar tú vas a poder tomar. El techo que necesitas para vivir, yo lo voy a proveer. Ahora, muchas veces confundimos propiedad, decir, tengo el título de propiedad y por ende he sido lo suficientemente provisto con aquel que vive en una renta o vive alquilado. Claro. Pero cuando venimos a la luz del Señor, ambos ha sido provisión del Señor. Así es. El uno no es mejor que el otro, ni mucho menos, sino ambos ha sido provisto por el Señor. Entonces creo que podemos pensar en eso, ¿no? Es bastante interesante eso porque creo que has traído un elemento muy bueno a la conversación. Podemos comenzar a ver la provisión de Dios cuando comenzamos a buscar a Él primero. Correcto. A veces uno va buscando a Dios por lo que Dios me pueda dar. Decir, bueno, yo voy a estar en paz con Dios para poder tener alimento. Voy a estar en paz con Dios para poder tener una casa. Voy a estar en paz con Dios para que mis hijos no se enfermen. O sea, es como si fuera un trueque, un intercambio entre Dios y nosotros. Estoy haciendo esto para recibir esto de Dios. Pero claramente, como bien planteas en Mateo capítulo 6, Cristo nos dice, busquen primeramente, o sea, enfóquense, cambien sus prioridades en esta vida.
Esta sería una pregunta existencial, que si no podemos responderla está bien. Pero ¿cómo podemos cambiar nuestras prioridades en esta vida? ¿Cómo podemos cambiar las prioridades de dejar de preocuparme, como la Biblia lo plantea, que pareciera muy especial y muy maravilloso y hasta romántico? No piensen en eso, piensen en otra cosa, concéntrense en aquello, pero mientras tanto la nevera sigue vacía. Claro, claro. ¿Cómo podemos cambiar o comenzar a cambiar nuestras prioridades? Yo creo que un buen concepto para atraer es la gracia. Sabes que a veces confundimos la gracia sencillamente como una intervención de Dios y listo. Y es cierto que la gracia es una intervención del Señor, pero no va desligada de lo que es el esfuerzo. Ahora, ciertamente estamos llamados a ser diligentes, porque incluso la misma Escritura dice que el que no trabaje, no coma. Claro. Pero también a veces podemos incluso colocar nuestra identidad en el hecho de trabajar. Yo no sé si te ha pasado o has escuchado he escuchado historias de amigos cercanos que no tenían absolutamente nada para comer y de la nada, entre comillas, porque sabemos que fue Dios detrás de esa nada, mueve a alguien y coloca una bolsa de comida en la puerta. Así es. De esa persona. Entonces vemos cómo Dios sencillamente es el que detrás de aún del esfuerzo que nosotros podemos tener, que podemos confundir con que eso es lo que yo soy, Dios también promete proveer. Entonces hay una provisión que definitivamente viene de la mano de Él. Entonces yo creo que cuando venimos al Señor es como decías, y yo creo que todos batallamos con eso, y ciertamente no está mal, o sea, estamos en una naturaleza todavía caída, vivimos en un mundo caído, hay preocupaciones. El hecho de que lo que acabamos de compartir en Mateo 6 sea una verdad escritural para nuestro bien, no quiere decir que no batallemos con eso. Entonces podemos batallar con temas de prioridades, con creer lo que necesitamos, con creer que somos, con creer lo que debemos hacer. Pero bueno, estamos llamados siempre a venir al Señor. Creo que con la ayuda del Señor nadie pudiera decir lo contrario. O sea, el crecer en nuestra relación con el Señor, en crecer en lo que Él, en su voluntad para con nosotros, creo que es lo que termina por colocar sobre la mesa esas prioridades. Y bueno, si Dios es lo primero, o Él manifiesta que debe ser lo primero para nosotros, y venimos a Él, quizás esa angustia y esa ansiedad que a veces puede cargar nuestro corazón, como dice también la palabra en Filipenses, pues puede ser sostenida. Por nada estén afanosos, no se preocupen, dice el Señor. Traigan sus peticiones, sus necesidades, sus cargas. Y yo guardo entonces tu mente y tu corazón con la paz que viene del Señor. Entonces creo que prioridad también podemos unirlo con paz, que en este caso el Señor es el que la puede traer. Pudiéramos entonces decir que aunque parezca una paradoja o contradictorio, la escasez saca a relucir lo que realmente está en mi corazón y mis prioridades. Correcto. Yo creo que la escasez nos mueve a todos a entender qué perseguimos, en dónde está nuestra confianza, qué es lo que buscamos. Incluso también a usar medios ilícitos para obtener algo que estoy necesitando. Pero bueno, vemos que el proverbista lo manifestó. Es verdad que puede venir a alguien por necesidad y robar. Sí. Pero ciertamente pues va a haber una consecuencia. Entonces yo creo que sí, creo que también podemos endeudarnos o asumir compromisos de los que realmente no estamos llamados a asumir en medio aún de la escasez. Pero claro que en medio de la prueba, como dice la palabra, pues va a salir lo que somos. Ahora, bienaventurados, dice Santiago, cuando vienen las pruebas. Porque Dios, aunque a veces podemos salir aplazados, sí. pues es un Dios de gracia, de oportunidades que nos lleva, por supuesto, a aprender en el proceso, a confiar un poquito más en Él cada día. Para ir concluyendo, aquel que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene acceso hasta el momento, quizás porque no quiere, porque no le interesa, a lo que plantea las Escrituras, ¿cómo puede acceder a este Dios de tanta provisión,
aún en medio de la escasez? Creo que un medio que Dios ha provisto para todos como plan B, que termina siendo ese canal de compartir lo que Él es justamente la iglesia. Yo le manifestaría, ¿no? O le invitaría a buscar una iglesia, de poder acercarse al Señor. Entendiendo una vez más que es cierto que Dios es un Dios proveedor, como vemos en las Escrituras, un Dios incluso que es dueño de absolutamente todo. Pero lo más importante, es cierto que vale la pena entender esto, pero detrás de eso es venir a Él y recibir lo que hablábamos hace un ratito. Aún en medio de la prueba, de la necesidad, esa paz que teniendo lo que necesitas no necesariamente la podemos conseguir. Muchas veces creemos que al tener todo, y lo vemos, personas con tanto dinero, con tanto prestigio, con tanta fama, creyendo que están hechos realizados y no necesariamente es así. Entonces, creo que es importante contrastar, ¿no? Que no necesariamente la provisión o el tener todo lo que necesito va a traer eso que realmente es lo que mi alma, en lo más profundo de mi ser, estoy necesitando, que es una paz aún en medio de la circunstancia, de la escasez, de la dificultad. Ahora, como mencionábamos al principio, podemos confiar que Dios, cuando le buscamos a Él, porque es una promesa, Mateo 6:33 es una promesa, y las promesas de Dios, Dios es Dios, Él no miente. Así es. Entonces Él cumple y por eso manifiesta claramente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que necesitamos y estas cosas van a ser añadidas. En mayor, menor proporción, pues ya hablamos al principio. Claro. Implica la palabra contentamiento y gratitud. Pero podemos confiar en Dios, que Dios es fiel y sostiene a todo aquel que se acerca a Él y pone su confianza en Él. Excelente, excelente, excelente. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Cuánta sabiduría, ¿no? Bueno, seguimos en Esperanza en el Camino. Gracias por acompañarnos en Esperanza en el Camino. Si hoy algo tocó tu corazón o si quieres saber más sobre esta esperanza que transforma vidas, te invitamos a visitar transmundial.org/El Camino. También puedes llamarnos al 1-800-880-5339 o escribirnos a rtm@transmundial.org. Estamos aquí para escucharte, orar por ti y caminar contigo. Hasta el próximo episodio. Y recuerda, la esperanza no está lejos. En Jesús hay esperanza en el camino. Esperanza en el Camino es una producción de RTM Estados Unidos.